Es tiempo de establecer nuevas metas y alcanzar tu éxito profesional. Con visión y perseverancia, descubrirás que todo lo puedes lograr. Con nuestros programas de maestrías, esto apenas comienza. Ecotech te brinda la maestría para que comiences tu ruta a la excelencia. Porque las oportunidades solo se les presentan a los que están preparados. Obtén tu maestría en 12 meses y continúa superándote. Programa de Posgrado 2020. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscana y esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 19 de octubre del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes nos acompañan a hacer periodismo independiente, a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. De memoria, pero cariño, un abrazo para Piedra Negra, Café Piedra Negra, que nos enseñó que si tiene buen aroma, tiene buen sabor. Un abrazo para la ciudad de Guayaquil, así como para el estudio jurídico Sánchez García y Asociados, que nos acompañan a evitar que la larga mano del SRI nos meta en complicaciones. Un abrazo especialísimo para la Universidad de Ecotech. En ecotech.edu.es puedes encontrar los planes de posgrado y de pregrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas y cumplir la cuota comercial. Vamos a arrancar el programa de esta mañana. Un programa especial preparado para entrevistar al asambleísta Henry Cucalón y al asambleísta del correísmo, por la naranja. Conversaremos con ambos del estado de la asamblea, los juicios políticos venideros y qué se puede esperar de los últimos 6 o 7 meses de este legislativo. Chamaría, ponemos ya en pantalla. Llámame loco, Chemaría, pero creo que voy a preferir ver a los invitados que verte a ti trabajando en pijama. Así que si me cambias la imagen que tengo delante de la pantalla, te lo agradeceré. Muchas gracias. Vamos a arrancar el programa de esta mañana. Después de ver a Chemaría en pijama y tratar de borrar esta imagen de mi cabeza lo más pronto posible, dándole la bienvenida a Henry Cucalón. Henry, muy buenos días. Muy buenos días, Anderson. Buenos días con todos los que nos siguen a través de la posta. El asambleísta Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, uno de los asambleístas destacados de esta legislatura. Me imagino que tampoco era muy complicado destacarse en esta coyuntura, Henry, pero algún mérito tienes que tener. Quiero preguntarte por los últimos meses de una legislatura, probablemente de las más mediocres que hemos tenido desde el retorno a la democracia. ¿Qué se puede esperar en los últimos 6, 7 meses de vida de este Parlamento? Que no frieguen a la gente, que no perjudiquen al pueblo. Eso ya sería bastante. El deber ser sería sacar la mejor legislación posible, la que está pendiente, rezagada por la inoperancia a tiempo completo de quien la preside, ejercer la fiscalización y el control político por una demanda ciudadana, por un hastío ciudadano, no por un cálculo político, ni por un tema coyuntural, ni peor de carácter electoral. Pero eso ya es pedir demasiado. Con que no se friega la gente, discúlpeme la palabra, mientras no se la joda que se intente poner impuestos o legislación lesiva, creo que ya es bastante. Cuidado, mucha iniciativa termina perjudicando a la gente. ¿El presidente Litardo es tan nefasto como lo vemos por fuera de la Asamblea? ¿O dentro tiene algún mérito que no se logra ver por fuera de las paredes del Parlamento? Si lo encuentran, me lo avisan. Por sus obras los conoceréis. Y esto no es un tema de poner leyes aprobadas en los PowerPoint, decir cuántas han aprobado. Craso error en que es aquello hace muchísimos años. Pensar que la calidad parlamentaria nace de la cantidad de leyes.
Las mejores democracias del mundo, los mejores parlamentos del mundo no se los mide de esa manera. De hecho, aprueban muy pocas leyes al año. Hay muchísimo debate, hay muchísimo control de la efectividad del ejercicio, del cumplimiento de la ley y un control permanente de funcionarios de gobierno, que no necesariamente llegan a los impeachment, ¿eh? Pero el control del ejercicio del gobierno. Es obvio que el actual titular de la legislatura, y para eso lo pusieron, eso es lo que quisieron y eso es lo que tienen, obviamente es un incompetente a carta cabal, ¿no? ¿Por qué la Asamblea sigue trabajando a teledistancia? Por la voluntad de él, porque sin pandemia o no, él ha encontrado en el Zoom y en este software la mejor manera de mantener un mangoneo. Así de simple, no le conviene tener el pleno funcionando, no tiene el control de nada, no entiende absolutamente nada y obviamente las circunstancias han cambiado bastante para él, para la mayoría que lo llevó y obviamente para los edictos que recibe desde el gobierno, ¿no? ¿Tú crees que el presidente Lizardo está dedicado a cuidarle las espaldas del gobierno? Y las de él también. Sí, no tiene idea de nada. Eso no está pues, en duda alguna. Nunca la tuvimos. Siempre lo señalamos. Sabíamos lo que iba a pasar. Más allá del respeto, lo personal, buena gente. Pare de contar. Ahí no hay criterio absolutamente de nada. El legislativo necesitaba una guía, un conductor, un liderazgo. Porque para más de dar la palabra, tener una oficina grande, tener guardaespaldas de carros, eso no sirve para nada. Hay algunos tontos que piensan que eso es el poder. No, es la capacidad de determinar, de liderar, de dar una visión sobre las cosas. Por eso son los debates, por eso algo preside. Cuando estás tratando una ley económica, una reforma legal, un tema de reforma del Código de la Democracia, tantos temas importantes, obviamente el líder, quien conduce, quien preside, es el que da las luces, pues. El que guía el debate, no el que apaga el botón para esconderse, porque no entiende absolutamente nada y no tiene nada que ver con ser profesional, abogado, economista, no tiene nada que ver con eso. Es un asunto de convicción, de preparación, de conocimiento, de estar en el día a día, de saber las cosas, de preocuparse por las cosas, de estar a la altura de las circunstancias. Quiero hablar de esto, pero permíteme una pregunta más. Quiero hablar de cómo mejorar el nivel de la Asamblea. Permíteme antes de eso una pregunta sobre la coyuntura, Henry, porque el presidente Lizardo, que recibió la orden del Pleno de la Asamblea Nacional de descongelar los juicios políticos, al final los descongeló como le gusta a él, a su tiempo, interpretando la ley y la Constitución a su manera. Más de un mes después, ha comenzado ya el juicio político a la ministra María Paula Romo. Hay un gran debate en redes sociales sobre si es un juicio político que terminará por censurarlo o no, si está bien planteado o no, si es coherente llevarla a juicio político solamente por los hechos de octubre, mientras hay denuncias de un gran reparto del Estado en la Asamblea Nacional que ha pasado por su oficina. ¿Qué piensas tú? Primero, es la muestra de este letargo parlamentario. Un juicio político propuesto en el mes de enero, calificado en septiembre, cuando creo que por Twitter le dijeron que ya podían darle trámite, o sea, cuando se lo ordenaron, y tramitado ahora en octubre. Ese tipo de cuestiones ha llevado hasta que las reformas a la ley de la función legislativa se tenga que hacer hasta lo obvio, lo lógico, ponerle plazo a las autoridades de la Asamblea para dar trámite de lo lógico. Nunca debe haber pasado que uno presente un juicio en enero y se lo califique 9 meses después. Por eso son las desconfianzas, por eso es el descrédito. Pero ya hablando ahora del tema del juicio, que el juicio tiene que ver con estos sucesos y fundamentalmente con el tema del uso de bombas lacrimógenas caducadas y el ataque a centros de paz y de refugio. Algunas personas consideran que cuál es la coyuntura actual. Fíjense ustedes, los incumplimientos no se miden por tamaños, no deben ser minimizados, deben ser desvirtuados. Pero comprendo, y yo también me sumo al clamor ciudadano, de que el tema en la actualidad es el malhadado reparto, no solamente en los hospitales, sino en instituciones públicas por parte del gobierno. Pues no debe ser del Espíritu Santo, es del gobierno nacional. Entre otros,
a personajes de baja calaña que vieron como botín de asalto los recursos, la salud y las obras públicas que le pertenecen al pueblo. Se hizo un petitorio para poder incorporar eso, ya que lo habían dilatado deliberadamente el juicio anterior. Obviamente el señor no le interesó, no dio trámite, la comisión no le ha dado también el giro que se necesitaba, pero el día de mañana, a más tardar, se va a presentar un nuevo juicio político por los hechos que tienen que ver con este bendito reparto, que tienen como antecedente también la resolución de la cesación del asambleísta Lacayo Mendoza, donde entre otras cosas con 123 votos se hizo la vinculación también a la Premier de la República. Eso es en lo jurídico. En lo político todo está encima del tintero, mi estimado Anderson. ¿Tú o tu bancada va a participar de este nuevo juicio político que nos comenta se presentará mañana? Toda la bancada firmó el juicio de enero, en lo que se va a presentar el día de mañana, más tardar. Yo ya firmé, tengo entendido que el jefe de bloque también ha firmado, el ingeniero César Ron, me imagino que han de firmar absolutamente todos. El día de mañana se va a presentar a más tardar, tiene que juntarse con el otro, pero en la práctica, insisto, todo esto es parte del proceso de control político. Obvio, las causales tienen una base jurídica, la comisión es la que sustenta, pero en el debate político, cuando uno interpreta el sentir de la gente, y en este caso, inclusive con el respeto al debido proceso y a la defensa de la inocencia, políticamente hablando, porque Anderson, el tema penal que tiene que ver con la libertad, eso está en la justicia. Correcto. Es obvio que dirán que no han repartido nada. Lo he visto a través de tus programas largo tiempo. Sí, el reparto de los hospitales en una parte y del IES viene desde el inicio del gobierno. Vistazo también hizo un excelente reportaje al respecto. Pero es obvio a todas luces que el cambio de autoridades en la Asamblea en mayo del 2019 lo perfeccionó y empeoró con la pandemia, donde el saqueo a costa de la vida estuvo de fiesta. Henry, esta es tu segunda legislatura y la última, porque la Constitución no te permite otra reelección, así que tendrás que dedicarte a otros menesteres. Es una pena porque has sido un gran legislador y creo que le haces mucho bien al Parlamento. Ojalá y se abra la oportunidad de tener un Senado en este país para tener a gente de tu calibre y de tu aporte, del aporte que has hecho a la legislatura en dos legislaturas tremendamente feas, con presidentes de olvidarse en la historia. Te quiero preguntar por el nivel de los asambleístas. ¿Cómo se hace para mejorar esto? ¿Y cómo se hace sin las fórmulas fáciles de discurso de decir escojamos mejor? ¿Cómo forzamos a los partidos a presentarnos mejores candidatos? Gracias por poner esto en la palestra. Ha sido muy reiterativo en estos días en las entrevistas. Hay personas que piensan que es poniendo más requisitos legales que son inconstitucionales en la práctica, porque son discriminatorios. Por ahí que si se lo elige en la segunda vuelta, mira Anderson, ni eligiéndolo en la sexta vuelta, si no cambia la conducta humana, si no hay un cambio cultural, si no existe la corresponsabilidad de los partidos políticos y de sus liderazgos, no quiero decir caudillismo, que sea lo negativo, liderazgos que son válidos, no va a pasar absolutamente nada. Al revés, las taras y los vicios empeorarán y la decepción ciudadana se incrementará. Esto va más allá de los títulos. Señores, tenemos 2 expresidentes de la República, uno por el caso sobornos con PhD sentenciado. El presidente Maguad, más allá de lo que yo considero que hubo un error político que le costó el puesto, no creo que sea penal, pero el hecho cierto es que también tiene maestrías y es un hombre que está en la práctica poscrito para la historia del Ecuador. Entonces no es el tema de poner PhD o maestrías, porque por ahí no va el tema. Ha habido grandes legisladores y grandes políticos del país que han sido señores, bachilleres, sin título. El pensar a sí mismo de que solo porque cambiamos el membrete y vamos a hacer una reforma, que en lo conceptual yo estoy de acuerdo, pero he sido crítico en cuanto a su finalidad, que se establezca un órgano bicameral con un Senado. Si pensamos que solo por poner Senado, que suena bonito, van a venir unos señores que hablan como Jaime Roldós
que hablan como Raúl Clemente Huerta, como Rodrigo Borja, están totalmente perdidos. Si no existe el compromiso ciudadano, que es convicción, preparación, que es distinto a la instrucción, preparación, saber a lo que vas, comprometerse en el día a día, conectar con la demanda ciudadana, ser honesto, ser consecuente con sus ideas, inclusive de las que fueran, socialistas, conservadoras, liberales, las que fueran, no ser lobistas, dar de frente lo que uno piensa hacia el pueblo, ser coherente en sus planteamientos y que los mejores mujeres y hombres que hay en el coro, que sí están, decidan dar el salto a la política, decidan poner su contingente. Si no, reitero, esto va a seguir empeorando y el Parlamento será el reflejo de una sociedad en este sentido. Así que va más allá del cambio legal, Anderson. Legal sí, normas por ahí, cambio cultural de las personas y también de quienes hacen los partidos políticos en estas benditas simulaciones de primarias, etcétera. Señores, tiene que haber gente honesta y comprometida y fundamentalmente preparada para ejercer los cargos. Y reitero, cuando digo preparado, no digo solamente el tema de los títulos. ¿A qué te vas a dedicar, Cucalón? Sí, termino 8 años de legislatura. Yo creo fundamentalmente en el servicio público. Para mí ha sido una convicción. Sigo las reglas constitucionales. Cuando me lancé, esas eran las reglas del juego. Creo que en las legislaturas no debe haber ese límite. Eso debe ser para las funciones ejecutivas, fundamentalmente. Correcto. Es el pueblo que lo tiene que dirimir. Así es en casi todas las democracias del mundo. Para mí ha sido una experiencia insoslayable. He disfrutado, he aportado en el tema de mis legislaturas para una persona como yo, abogada, que le ha gustado la política, poder hablar de estos temas, poder estudiar. La legislatura ha sido como una gran universidad. Me ha obligado a estudiar más que cuando era estudiante, por así decir. Así que voy a seguir compenetrado con la política, pese a que no voy a ser y no puedo ser asambleísta y miembro activo, obviamente, pero yo no me puedo desvincular. Esto para mí es una pasión, es una convicción y voy a seguir bregando en esa línea. Oye, ¿ya estás haciendo campaña de la mano con Guillermo Lasso? Es la mejor opción que tiene el Ecuador en estos momentos, pero no por estar en contra de alguien, no para que no gane el que no me gusta. Tiene que ser un cambio de mentalidad. Debe ser a favor de algo y en este caso debe ser a favor de mejorar la calidad de vida de la gente y fundamentalmente los más pobres. Estamos viendo lecciones todos estos días. Cuidado los que creen que esto es solamente para que no gane el que no me gusta. No, si no conectamos con las grandes demandas ciudadanas, ese es el desafío que se tiene. Es el desafío que tiene Guillermo Lasso, de ser el presidente de todos los ecuatorianos y de preocuparse y entender que puede haber, respetando las ideologías, un sector de centro amplio, que responda a las demandas de la sociedad, profundamente social. Si no captamos eso, ya sabemos cuáles son los resultados. Señores, la justicia social, la solidaridad no son patrimonio de ningún partido, ninguna tendencia política y peor de cierto socialismo. Así que eso es importante y esperemos que esa mejor alternativa, que es la suma de conocimientos, capacidad, experiencia y honestidad, sea interpretado favorablemente y que se puedan ganar las elecciones. ¿Y en qué momento le salió alma a Guillermo Lasso? Porque recuerdo que en 2017 era la derecha sin alma. Bueno, qué importante, no solamente lo digo en ese sector, digo en general, qué malos que son los políticos que no tienen alma en general, ¿ya? Lo importante es conectarse con la gente, con las demandas ciudadanas, alejarse de todo tipo de extremismo y entender que uno no va a ser el presidente o el legislador de quienes votan o de quienes lo aupan, sino de los ecuatorianos, de todos, y en este caso de las grandes mayorías, de los que menos tienen, que ya estaban bastante complicados antes de la pandemia y que ahorita viven una crisis económica y social sin precedentes, que hay que darle mucho ojo en ese sentido. Cuidado aquí, cualquier tipo de estallido, etcétera. Hay gérmenes, hay gente que no cree en la democracia, los que quieren quemar edificios y pensar que la ley no les llega, y eso no tiene nada que ver con el contraste ideológico. Así que es un país que si no se toma las riendas después
de este gobierno que dijo que era de transición y en la práctica es intrascendente, se nos puede ir de las manos. Y ese es el Ecuador que nos pertenece a todos. Termino con esto, Henry, porque sé que tienes otro compromiso. No, Quiero preguntar. encantado todo el tiempo. Esto es prioritario ahorita. No siempre se tienen estas oportunidades. Enhorabuena, porque sí tengo algunas cosas que conversar. Quiero ir un poco más hacia el futuro. El Partido Social Cristiano se está preparando para la vida sin Jaime Nebot, y no me refiero a que lo esté cafeteando al abogado Nebot antes de tiempo, me refiero a que evidentemente anunciando su retiro de la vida pública, es decir, del servicio público, de la función pública, el partido se tiene que empezar a preparar para pasar el bastón de mando, por así llamarlo, para que tengamos un momento como el que surgió tras la salida a la vida pública, bueno, también con su muerte del ingeniero Febres Cordero. ¿Hay alguien que pueda tomar las riendas del partido después de Jaime Nebot? ¿Está preparado el partido para sobrevivir sin su líder? Yo he venido pensando en eso desde hace algún tiempo, no solamente ahorita por razones de carácter electoral. Y esto va más allá, parte por el Partido Social Cristiano, pero va más allá, es un asunto de corrientes ciudadanas y obviamente algún tema de tendencias. El PSC y los aliados, María Guerrero y todos estos movimientos largos, tiene los mejores cuadros del país, mujeres y hombres. La prensa los recoge. Ahora falta que eso tenga volumen, tenga sustento, que se pueda corroborar en un liderazgo permanente con votaciones consistentes, ya no solamente las de liderazgo, etc. Tenemos un caso específico, el de Cynthia Viteri, alcalde de la ciudad más grande del país, con buenos números, con aceptación ciudadana, sí. Tenemos una prefecta también. Hay liderazgo en todas partes del país, pero eso que tú acabas de mencionar, ese es el desafío. Por eso es que de una u otra manera se dio este proceso no muy común de primaria, no la primaria, reitero, que ya es el tema del Código de la Democracia, de que haya hasta 5 candidatos o precandidatos presidenciales para dar sus aportes, etcétera. Fue un paso, fue un adelanto en ese ejercicio que se va a tener que dar, porque si a futuro, más allá de lo que está pasando ahorita, y la solidificación de una candidatura fuerte para que no encuentren culpables ni pretextos, que es lo que le gusta a mucha gente, ese va a ser lo que se ven en el 2023 y en el 2025 si es que se quiere sobrevivir, no tanto como partido, sino como la tendencia que se representa, con las nuevas personas que hay que incorporar. Me explico, con ese proceso que de una otra manera se hizo a partir del año 2009, con esa apertura sin sectarismo alguno. Parte de los retos es no regresar también al pasado. Obvio, siempre avanzar, siempre ver lo positivo, con un tema totalmente de sinergia con lo que está pasando. Cuidado los extremismos que nunca me han gustado bajo ningún concepto. Así que ese es el desafío. En cuadros de juventudes hay muchísima gente. A lo mejor debe haber tenido mucho más espacio a nivel de líder electoral, como hicieron con nosotros. Esa oportunidad que todo el mundo merece de estar por un momento en la palestra para saber que el pueblo sepa que pueden ser debidamente representados, como lo hizo en su momento Cristina Reyes, María Cristina Cronfle, entre otros. O sea, hay cantera, hay de largo. Mujeres y hombres hay de largo. Es cuestión también de ver cuál es el rol que se va a tener justamente en esa nueva etapa. ¿Y qué quiere ser el Partido Social Cristiano? Porque yo coincido contigo, cantera tienen, de hecho ese fue uno de los motivos por los que sobrevivieron a la muerte de la partidocracia, son el último superviviente de la partidocracia, el Partido Social Cristiano, y lo es precisamente porque renovó su generación, entraron los nuevos cuadros, entraste tú, entró La Reyes, entró María Cristina Cronfle, estaba la propia Cynthia Viteri en esa nueva camada de liderazgo social cristiano. Ya han consolidado algunos liderazgos locales, pero ¿a qué va a jugar el Partido Social Cristiano? ¿A seguir siendo un poder desde la Asamblea como han sido 30 años? ¿Van a intentar ser en serio una alternativa de gobierno? ¿Van a romper este mito que se fraguó los últimos 20 años cuando se refugiaron dentro de los límites de la provincia de Guayas y los ríos y el oro? ¿A qué le apunta el Partido Social Cristiano? ¿A qué le apunto yo, Henry Cucalón? A todo lo inverso de lo que justamente está señalando. Yo no creo en la cantonización. Más allá que mucha de la parte importante de nuestros votos vienen de un cantón que es mi ciudad natal.
Sí, por supuesto. Pero yo creo que hemos tener, y lo tenemos, una proyección nacional. Porque los problemas de la patria son los mismos en Quito, en Tulcán, como en Durán. ¿Me explico? Y por eso es que fuimos a la legislatura a pelear y a defender tesis que favorecían a las grandes mayorías y una defensa irrestricta de lo que perjudicaba también esas grandes mayorías. Entonces, el poder, ese peso que tiene el poder, ¿tiene un bagaje en la Asamblea? Sí. ¿Tiene un espacio en los gobiernos seccionales? Por supuesto. Pero también el gobierno nacional. El gobierno nacional es muy importante. Claro que es importante, porque hay temas que tienen que ver con la seguridad, con la política económica, con la política exterior comercial, por ejemplo, que por eso es el Estado, pues, sin duda alguna. Y reitero el tema, ese es el reto. Ahora estamos en una alianza por la prosperidad, con una candidatura, una persona donde hay muchas coincidencias, unas que otras diferencias, que no se tienen que ver en este tema del Estado. Y para mí no debe estar solamente en un tema de que el legislativo, ¿no? Obviamente que el legislativo tiene que haber un apoyo en lo positivo, que no sea, por ejemplo, elevación de impuestos. Ya el candidato Guillermo Lasso ha dicho que eso no va a suceder. Era lo menos que se podía esperar. Pero es obvio que tiene que haber una contraparte del gobierno nacional. De ahí es que se hacen las grandes obras, en una articulación, sí, con la Asamblea y con los gobiernos locales. Aisladamente no se consiguen las cosas. Así no funcionan las grandes transformaciones del país, las que requiere el país, que requieren de un contingente. Y ese siempre ha sido mi forma de pensar, que va más allá de cálculo alguno, que va más allá de cualquier coyuntura. Quizás por eso, electoralmente, a lo mejor no ha sido el mejor resultado. Pero yo pienso eso. Y a lo mejor las próximas etapas no son electorales, pero yo tengo que dar mi contingente al respecto. La próxima asamblea va a tener en sus manos, indistintamente de su conformación, que los analistas avisoran una conformación un poco de pánico, sin que nadie tenga la mayoría absoluta. Habrá una primera minoría, 2 o 3 minorías fuertes, y luego muchos puchitos de estos que le gusta a los gobiernos para poder repartir cuanta oficina estatal tengan en el inventario. Pero la próxima asamblea va a ser la que tenga que definir las reformas tributarias que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, la que tenga que definir por fin la gran reforma laboral, una deuda pendiente de los últimos 15 años para el Ecuador, la que tenga que definir la gran reestructuración del Estado que se promete en las 3 principales candidaturas hacia Carondelet. Entre todo esto que te menciono, ¿qué es lo que te parece más urgente y más importante y más relevante para el siguiente pleno? Todo. Y si hay voluntad, compromiso y velar, y así se lo he dicho a Guillermo Lasso, velar por el interés público, jamás por el interés particular. Uno de los motes que se tiene que sacar, todo lo que es el sector del centro a la derecha, es pensar que se defienden intereses particulares y que solo el socialismo y su mala implementación aquí, porque ni siquiera es un socialismo democrático, no es la socialdemocracia europea, piensan que ellos defienden el interés general. Así no es. Así que tiene que ver con todo. Con el tema de la reactivación económica efectiva, que pasa por no elevar impuestos y eliminar unos que no tienen razón de ser, que son un castigo en la práctica. El tema de la reforma laboral, sin duda alguna, porque modernizar ese régimen no significa precarizar. Y fundamentalmente la tercera parte, lo que ha quedado rezagado de este gobierno, primero porque no entendían absolutamente nada del tema de la reforma del Estado. El correísmo en sí va más allá que Correa. Está transversalmente en un proyecto jurídico-político que está implantado en muchísimos códigos orgánicos, que en algunas cosas hemos tenido avances, como la ley de comunicación, por poner un ejemplo, pero en muchos temas educativos, económicos, de producción, hay que darles un cambio hacia la libertad, obviamente ciudadana, hacia un Estado que sí controle, pero que no asfixie, un Estado que sea aliado de la iniciativa privada, no que resigne su capacidad,
obviamente que sea garante de los derechos, no que tutele las garantías de los ciudadanos para ver qué es lo que le da, qué es lo que le otorga como dádiva, para que el caudillo de turno o el autoritario de turno, ilustrado o no, sepa que es bueno para el pueblo. No, así no es. Así que eso debe ser hecho de forma inmediata, con la legitimidad que dará el triunfo apenas se dé. Debe ser rápido, no puede tener ninguna distracción ni ninguna dilación alguna, ¿no? Y para eso hay que tener claro cuáles son los conceptos y tener compromisos claros que van por fuera del partidismo, que van en función de hacer país. Con esto terminamos, Henry Cucalón. Lo que ha pasado anoche en Bolivia, un escenario que muchos, sobre todo del centro hacia la izquierda, consideran alentador, consideran que pueden convertirse en un espejo de las elecciones en Ecuador en el 2021, con un gobierno que en lugar de hacerse ha dedicado a criticar, con un gobierno que cree que la mejor oposición es salir a responsabilizar de todo a tu antecesor. Hay quienes ven en la victoria del Delfín de Evo Morales el anuncio de la posibilidad de victoria del Delfín de Rafael Correa. ¿Cómo te suena? Cada país tiene su propia historia, sus propias características, pero si cabe hacer de algo una analogía, que no es muy dable, pero la vamos a hacer, es que los países son mucho más que estar en contra de algo. Y yo siempre lo he dicho aquí, lo he dicho en tu espacio y se lo he dicho en la del gobierno. El Ecuador es mucho más que unas disputas entre correístas y ex correístas, valga la aclaración. Vamos al tema boliviano. Me queda una lección de entrada. A los pueblos no les gusta la reelección indefinida, porque a Morales per se no es que le iba mal, más allá de lo que uno piense de su forma de gobernar. Pero el tema que sucedió de querer ganar la primera a la brava, porque igual iba ganando a la brava, saltándose el ordenamiento jurídico, constitucional, el pronunciamiento del pueblo, acerca de una reelección indefinida. Debió haber hecho hace poco lo que hizo absolutamente ahorita, ya sea por relevo democrático, sea por delfinazgo, pónganle el nombre que quieren, mi estimado Anderson. No hubiéramos evitado muchas cosas. De ahí viene un proceso bastante discutido de asunción del poder que no lleva absolutamente a nada. Estos rompimientos democráticos camuflados, disfrazados o de frente. Y tercero, fíjese también en algo. ¿Bolivia era parte del socialismo del siglo XXI? Sí. Con este tema de las constituciones hechas a destajo, sí. Pero el manejo económico de Bolivia siempre fue distinto al de los otros modelos socialistas del siglo XXI. Totalmente. Fue un modelo considerado hasta por sus detractores como dable, como exitoso, positivo, con buenas finanzas públicas, sin derroche. El ministro de Finanzas de ese régimen era el actual candidato ganador, prácticamente presidente electo. Entonces uno ve que también hay ciertas lógicas. El hecho que a uno no les guste y solo les guste y respete los resultados cuando son la gente que se ve como uno, eso no es democracia. Eso no es democracia. Y eso es lo que tenemos que aprender a que suceda acá. Aquí yo veo el vitupero, la crítica malsana, el odio solo porque no es como uno es. No. A los adversarios, así se lo he dicho, hay que derrotarlo en el campo de las ideas. Y obviamente ahí se da un choque. Se da un choque, una contraposición, porque son las batallas de las ideas. Pero esa es una lección en general de entender lo que le dije al principio de la entrevista. Tenemos que estar a favor de algo. En ese a favor de algo chocamos con quien piensa distinto. Pero no puede ser que la premisa en la política y la razón que a mí me llegue a poner mi contingente a favor del pueblo es que yo estoy aquí para que no gane Pedro, porque no me gusta. No, esa no puede ser la democracia, reducir ese simplismo. Así que a poner las barbas en remojo y bien por la democracia en Bolivia. Totalmente de acuerdo. Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Escucharon ustedes a Henry Cucalón, uno de los pocos asambleístas que puede salir a dar una entrevista con una biblioteca de fondo y la gente le cree. ¿Ah? Y eso ya debe decir bastante. Vamos a hacer conexión, mientras les cuento algunas cosas, con la asambleísta Amapola Naranjo. La asambleísta Naranjo, que yo creo que es la primera vez que me acompaña en este espacio, es una de las interpelantes del juicio a María Paula Romo, una de las interpelantes de la ministra